El conflicto árabe-israelí históricamente ha tenido muchas aristas. El factor histórico, el factor religioso, pero también el factor geopolítico, por ejemplo. Ahora bien, es difícil, pero también incorrecto el tomar posturas que beneficien a un pueblo y desconozcan los derechos del otro. Sabemos que después de las 4 guerras que se han librado entre países árabes e Israel, hubo un periodo de distensión entre ciertos estados beligerantes, lo que llevó a la firma de tratados de paz entre Egipto e Israel en 1979, Jordania e Israel en 1994, los acuerdos de Oslo en 1993, tratado de alto al fuego entre Israel y el Líbano en el año 2006, acercamientos entre Israel y estados del Golfo Pérsico para posteriormente normalizar relaciones. A pesar de todo ello, el conflicto entre el Estado de Israel y la población palestina persiste y se ha agudizado hasta llegar a una situación de guerra total en la actualidad. ¿Por qué es tan difícil encontrar una solución permanente a ese conflicto? Es totalmente falso, y lo recalco, falso, lo que algunos historiadores, lo que algunos periodistas, lo que algunos políticos, y con el perdón de los pastores, lo que algunos pastores dicen con respecto a que el conflicto es solamente religioso. No, el conflicto no es solamente religioso. Nosotros tenemos que ser responsables y ver este conflicto de una manera multidimensional. Porque si no, si lo vemos solamente con carácter religioso, lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en una expresión del fanatismo que induce a la población cristiana a apoyar al Estado de Israel sin importar acciones buenas o malas de sus gobiernos. Y eso es totalmente amoral. Ahora, la responsabilidad del conflicto, a mi manera de ver, recae en 3 actores claves. El primer actor es Gran Bretaña con su mandato británico en Palestina. El segundo es la Organización de las Naciones Unidas que le dio vida al Estado de Israel. Y el tercero es Estados Unidos. Ahora, la Declaración Balfour, y tal vez para que le agreguemos un poco de contexto, la Declaración Balfour de 1917 es una expresión pública del apoyo del gobierno británico de su momento para la creación del Estado de Israel. Un compromiso con Lord Walter Rothschild, perteneciente a la familia Rothschild, que ya para principios de los 1900 ya era la familia más poderosa e influyente económicamente y políticamente de Europa. Vamos a tener que entender algo. El punto clave es la caída del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano cae, pierde ante los británicos la Sociedad de Naciones, que era la antecesora, la organización antecesora a la Organización de las Naciones Unidas. Le cede la figura de mandato temporal a la Palestina histórica, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucedería a continuación es responsabilidad británica. Y aquí vamos a tener que entender algo. La familia Rothschild, tal vez para agregarle aún más contexto a esto, y para que entendamos, la familia Rothschild, de origen judío, establecidos en Alemania, como empezaron ellos en Frankfurt en 1744, con Mayer Amschel Rothschild, que diseñó e inventó el sistema financiero que nosotros en la actualidad tenemos. ¿Cómo empezó? A través de la usurería y métodos de cobro bastante cuestionables. Entenderíamos que empezó a amasar una gran cantidad de capital hasta que se volvió prestamista de la familia real alemana. Él tuvo hijos y enseñó a sus hijos el negocio, y ya cuando los hijos crecieron, los envió a distintos países de Europa, entre ellos Reino Unido y otros países, para empezar a tener injerencia en el sistema bancario, el sistema financiero de esos países.
Ahora, ellos fueron los precursores del primer Banco Internacional y también ellos se convirtieron en financistas del gobierno británico. Una de las situaciones importantes que vamos a entender de esta familia, que para poder amasar una gran fortuna se necesitaba no solamente tener dinero para invertir, sino que se necesitaba influencia, se necesitaba poder político. Y ellos estaban decididos a tener poder político. En una época en la que las reglas del juego no estaban bien definidas. Cuando llegan las guerras napoleónicas e Inglaterra empieza a defenderse de las aspiraciones imperialistas de Napoleón Bonaparte, entonces el gobierno británico necesitaba efectivo. Vinieron los Rothschild y se convirtieron en los prestamistas con una tasa altísima de interés al gobierno británico. Ellos entendían que si Inglaterra ganaba rápido la guerra, ya no le podían seguir prestando al gobierno británico, entonces el negocio se iba de la mano. Entonces empezaron a financiar la guerra de Napoleón Bonaparte también, con oro, con plata. Y así tenían financiando ambos lados. No sé si les suena muy parecido como lo que las élites poco nacionalistas salvadoreñas hacían con Arena y el FPLN. Es una estrategia vieja, financiando ambos bandos. Entonces, así la familia Rothschild se aseguraba que no importa si ganase Napoleón Bonaparte o el gobierno británico, ellos iban a estar bien. A medida de que la guerra avanzaba y no había una definición, la libra esterlina lentamente empezaba a bajar y eso no les convenía a ellos, porque ya habían creado el sistema de los bonos del tesoro. Entonces, su capital en bonos iba a disminuir. Y entendían también que si Inglaterra ganaba, entonces los bonos del tesoro, ¡pum!, se iban a ir hasta arriba. Entonces ellos iban a ganar más. Enviaron a un espía al frente de batalla. Y cuando Inglaterra gana en Waterloo y se retiran las tropas vencidas de Napoleón Bonaparte, viene este espía y llega antes que el mensajero oficial del gobierno. En ese entonces no había teléfono. En ese entonces no había manera de comunicarse más que por mensajería activa, en tiempo real, física. Por lo tanto, vinieron los Rothschild y empezaron a expresar el rumor de que Inglaterra, de que las tropas británicas habían perdido en el frente de batalla. Eso hizo que los bonos del tesoro británico, ¡pum!, se desplomaran. Toda la gente empezó a vender y ellos se lo empezaron a comprar a cantidades risibles, bien bajo. Y ya, tiempo después, cuando llega la noticia de que las tropas británicas habían vencido, todos esos bonos del tesoro, ¡pum!, se dispararon en los precios. Y los Rothschild ya habían multiplicado por 100 toda su riqueza. ¿No les suena esto a lo mismo que hizo George Soros? Lo mismo que le hizo el Banco de Londres. De ahí lo aprendió probablemente. Entonces, para poner en contexto que esta familia utilizaba su poder para lograr sus objetivos, y siendo judíos, la declaración de Balfour constituye el ejercicio de la hegemonía del poder político, del poder económico y de la influencia que esta familia ya tenía. Después de la declaración de Balfour, no fue que inmediatamente el Estado de Israel se creó, no, eso fue un proceso, pero la intención del gobierno británico ya estaba de cumplirle a la familia más poderosa de Europa y que por consiguiente era la familia más poderosa del mundo en su momento. Posteriormente vino su contraparte en Estados Unidos, la familia Rockefeller, pero en ese momento todavía no eran los Rockefeller equiparables a la riqueza que los Rothschild tenían. Los Rothschild entendieron que con la invención del teléfono, de la radio, de la televisión, en controlar la información iba a tener el poder. Empezaron a invertir en Hollywood, empezaron a invertir en las grandes corporaciones de noticias, empezaron a crear sus propias. Muchos, pero una gran parte del mass media o de los medios de comunicación masivos, como llamamos en español,
tienen inversiones de la familia Rothschild. Por eso es que las narrativas a veces se ve que todas son iguales. Y no separamos a George Soros de la familia Rothschild, al contrario, George Soros ha sido el sicario económico de la familia Rothschild. Que eso ya es otro tema, solo necesito que lo entiendan. Ahora, cuando colapsa el Imperio Otomano, es el momento para los judíos de regresarse a Palestina, apoyados por Gran Bretaña. Por lo tanto, entre 1918, que es el final de la guerra, el colapso del Imperio Otomano, y donde inicia, prácticamente se crea la Sociedad de Naciones y posteriormente inicia el mandato británico, hasta 1948 empieza la migración de judíos. A los judíos sionistas, que son los que hicieron la petición, Rothschild, los que hicieron la petición de la creación del Estado de Israel, le interesaba que la mayor cantidad de judíos europeos migraran hacia lo que sería en el futuro el Estado de Israel, que en ese entonces era Palestina. Y curiosamente, los primeros grupos no fueron mal recibidos por los palestinos, porque a pesar de que los palestinos nativos del momento eran prácticamente árabes y eran en su mayoría musulmanas, no muchos cristianos, sino que la mayoría musulmanes, habían aprendido a convivir pacíficamente con los judíos nativos. Por lo tanto, al recibir más judíos, se suponía que no iba a haber ningún problema. El momento cúspide fue cuando ya después de 1922 o 1923, si no me equivoco, uno de esos 2 años, ya no solo eran judíos nativos, que eran la minoría, los que estaban ahí en asentamientos, los judíos Mizrahi, como se conocen, no. Hoy eran los judíos Askenazi, que ya estaban superando el 16%. Y para que entendamos el término de judío Askenazi, es aquel judío que proviene del centro de Europa y del este de Europa, judíos europeos. Y por otro lado tenemos a los sefardíes, los cuales provienen de España, Portugal, Italia. Solo para darle más contexto a esto. Entonces, si los palestinos estaban bajo el Imperio Otomano y habían iniciado revoluciones contra el Imperio Otomano, tampoco estaban bien bajo el mandato británico, porque los consideraban invasores. O sea, salen del yugo de un invasor para entrar en el yugo de otro invasor. Y recordemos que Gran Bretaña no era conocido por tener las mejores prácticas coloniales. Sin embargo, las prácticas coloniales que Gran Bretaña aplicó en Palestina nunca fueron la crueldad que ellos hicieron en África. Se libraron de los invasores otomanos para entrar con los invasores y colonizadores británicos y empezaron a ver estas grandes cantidades de judíos, los empezaban a ver también como invasores colonialistas. Por lo tanto, a medida de que la mayoría de judíos migraban, ellos iban creando asentamientos y desplazando a familias palestinas. Ahora, en 1948 viene la ONU y crea la UNSCOP, que era el Comité de las Naciones Unidas para la cuestión palestina. United Nations Committee for Palestine. Este comité, que tenía al principio 11 miembros y posteriormente 13 miembros, según lo cuenta el historiador más famoso que ha estudiado el tema palestino, Ilan Pappé, él dice que tenía 11 estados miembros. Después se sumaron 2 más, después 13, que nunca pudieron entender la postura árabe, ni la postura del pueblo palestino árabe que existía en ese momento ahí. No conocían esos países, no conocían la cultura, simple y sencillo. Ahora, hablando de manera real, como los palestinos y los países árabes entendieron esta situación, es que las Naciones Unidas le negó el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, mientras que a Israel le permitieron, le dieron el estatus de pueblo, o a los judíos más bien le dieron el estatus de pueblo, con derecho a la negociación sobre el territorio palestino, mientras los otros no. Y cuando ya se le había otorgado a Irak, a Jordania, a Siria, al Líbano,
ya se le había otorgado el derecho a elegir si querían quedarse con los franceses, otros con los británicos, o si querían independizarse. Pero al pueblo palestino no, porque el poder, la influencia que ya había ejercido la familia Rothschild para la creación del Estado palestino sobre el gobierno británico era tan poderoso que el gobierno británico estaba comprometido a cumplir. Y era por los intereses económicos. Lo que tenía que hacer Gran Bretaña era el trabajo a la causa judía. Aquí tengo unos datos muy interesantes. Dice, el 29 de noviembre de 1947, la resolución 181 de la ONU cede parte del territorio palestino al movimiento sionista, desestimando la petición de más tiempo del pueblo palestino. Los palestinos pedían más tiempo para negociar. Los palestinos no se oponían directamente a la creación del Estado israelí, sino que lo que ellos querían era más tiempo para negociar. Y el 14 de mayo, que finaliza el mandato británico, se crea el Estado de Israel. Sucede un evento que ha quedado marcado en la historia del conflicto, en la historia del pueblo palestino, que es a lo que le llamaron la Nakba, a lo que le llaman la Nakba, el desplazamiento forzado de más de 700,000 personas que tuvieron que dejar sus tierras en Palestina por la creación del Estado de Israel. Los colonos israelíes llegaron a tomar posesión de las tierras a la fuerza, porque ya era Estado de Israel, ya no era Palestina. Entonces, todas estas personas migraron para Franja de Gaza, migraron para las zonas de la costa, para otros lados. Muchos de ellos terminaron en los países árabes circundantes. Estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Siria. La táctica que el profesor Finkelstein, que es de origen judío, habla mucho, es que rodeaban a las vías, a los villages, de ahí los obligaban a salir. Los palestinos y el mundo árabe empezó a ver eso como una operación de limpieza étnica, en donde había desplazamiento forzoso, se les confiscaban las tierras, su propiedad privada, sus posesiones, y posteriormente lo que fue visto como prácticamente una destrucción de su sociedad, de su identidad religiosa, de su identidad cultural, de sus derechos políticos y de sus aspiraciones nacionales. Con la creación del Estado de Israel, la familia Rothschild se apresuró a construir hospitales. Ellos donaron la Corte de Justicia, el Congreso, escuelas, universidades, etc. Las inversiones de ellos fueron las más fuertes para empezarle a dar vida al Estado de Israel. Y posteriormente, miembros de la familia Rothschild, y eso no lo digo yo, eso está documentado, eso lo pueden buscar, hablaban de que Israel era el país de ellos, no porque ellos eran judíos y por ser judíos askenazi tenían derecho a regresar, no, sino que porque ellos eran los dueños del país, porque a ellos les pertenecía y a ellos les había costado. Entonces nos encontraríamos nosotros en una situación en la que los británicos le hizo el trabajo a los que tenían el poder, y aunque le hubieran prometido a los palestinos también su tierra, como ellos no tenían el poder económico y no habían pagado absolutamente nada, entonces no había obligación de cumplirlas. ¿En qué tienen los estadounidenses o el gobierno de Estados Unidos de ese momento? ¿Cuál es la responsabilidad real de ellos? Ellos propusieron una tutela de 5 años cuando la población palestina había solicitado más tiempo para negociar la partición. Y los palestinos la aceptaron. Pero después vino el presidente Harry Truman, y retiró el apoyo a ese proyecto. ¿Por qué? Porque se entiende y posteriormente se documentó que el lobby judío en aquel entonces había influenciado a la presidencia o al órgano ejecutivo y a la clase política estadounidense para que apoyaran la creación del Estado de Israel, muy lejos de lo que haya sido Judea hace más de 3,000 años, muy lejos de lo que posteriormente fue con la invasión de los egipcios, lo que posteriormente fue con el Imperio Otomano y de la creación del Islam de forma tardía con relación al judaísmo y de todos esos aspectos religiosos
vamos a entender que el factor primordial que ha regido el conflicto es el factor territorial. Es la resistencia a lo que se conoce como colonialismo, que se entrelazan factores económicos, que se entrelazan intereses geopolíticos de las potencias, que se entrelazan factores bíblicos, que se entrelazan factores religiosos. Es otra cosa. Pero el conflicto es altamente político más que religioso. Puedes encontrar este podcast en la plataforma de podcast en español eBooks. También puedes encontrarme en redes sociales ex @JuanGolcher1. Si te gusta el contenido de este programa y crees que es importante que otros lo conozcan, te pedimos que por favor compartas. Y si es tu gusto, puedes dejar una donación a través de Stripe y también a través de la plataforma de podcast en español eBooks.